Saludos, profesor Freddy Quiroz. Mi nombre es Blas Camaño y estoy aquí para presentarle lo que es el desarrollo de mi proyecto final en base a la base de datos que nos dejó en la última clase. ¿Vale? Como primer punto, cabe aclarar que yo utilicé el algoritmo de regresión lineal múltiple. Las razones por las que elegí este fueron ya que me parece que es bastante funcional a pesar de uno mismo elegir qué características o qué datos utilizar para crear la predicción. Sin embargo, me parece que para trabajos cortos es la mejor opción. Sin embargo, tienden a veces a no ser totalmente fiables o tan precisos, ¿no? Para empezar, lo que se hizo en el desarrollo fue importar las librerías, como siempre, Matplotlib, Pandas y NumPy. Luego de esto, se procedió a leer el archivo CSV que nos proporcionó, donde están los diferentes tipos de datos. Luego de esto, lo que se realizó fue un filtrado o una copia, utilizando y seleccionando solo los datos que yo creí eh, que al final tuvieron mejor correlación con respecto a la variable independiente que es METV. Estos datos fueron CRIM, NOX, RM, TAX y DIS. Y se estimó que se utilizarían 10 ejemplos para hacer la predicción. Primero, antes de todo, lo que se realizó fue hacer una gráfica de cada una de las variables con respecto a la variable independiente, el cual es MED, que es el valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios. En este caso, el primer gráfico es con respecto al crimen per cápita de ciudad. Aquí lo que vemos es que a medida que el crimen es más elevado, las viviendas tienden a ser más baratas. Esto más que nada porque se necesita llenar el espacio. Y hay una tendencia, como se puede ver aquí, que va subiendo. El siguiente gráfico que tenemos es con respecto a la concentración de óxidos nítricos. Y como vemos aquí, no es una tendencia tan marcada como la anterior. Sin embargo, sí tienden a que el valor medio de las propiedades tiende a elevarse siempre que el valor de óxidos nítricos esté más abajo, sea menor. Como tercer gráfico tenemos lo que es el número promedio de habitaciones por vivienda. Tenemos aquí que el valor mediano de las viviendas se ocupa en el medio, siempre que las viviendas tengan un número de habitaciones, en este caso pueden tomarse como 2, y cada vez que el número de habitaciones va subiendo, obviamente el precio lo hace también. Lo que tenemos en la siguiente gráfico es la tasa de impuestos a la propiedad del valor completo por $10,000, ¿no? Tenemos en cuenta aquí que hay una tendencia que el valor mediano de las viviendas se mantiene relativamente bajo, pero la tasa de impuestos tienden a ser más altas. Sin embargo, está la excepción donde el precio de la vivienda es elevado, pero tiene una tasa de impuestos eh, muy baja. Como último gráfico, lo que tenemos aquí es el valor mediano de las viviendas con respecto a las distancias desproporcionadas a 5 centros de empleo. Y tenemos aquí un pequeño eh, valor, el cual nos dice que el valor medio de las viviendas tiende a ser menor siempre y cuando la distancia a los centros de empleo sea más cercana. Mientras más lejana, más caras se ponen. Lo que se procede a realizar después es el filtrado para para entrenar nuestro algoritmo con los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Procedemos a imprimir los len de datos de entrenamiento y datos de pruebas. Tenemos aquí que los datos de entrenamiento son de 403 y los datos de prueba son de 103. Tenemos, siguiente a esto, el scikit-learn de Linear Model, que aquí lo que queremos es aplicar lo que es el algoritmo de regresión lineal, básicamente utilizando lo que son los arreglos para X y para Y.
utilizando los datos que se sacaron anteriormente. En el caso de la X, utilizamos CRIM, NOx, RM, taxes y dis. Y nuestra variable dependiente es medv. Procedemos a calcular el YHAT, o el algoritmo de pruebas, que incluye lo que es CRIM, NOx, RM y taxes y dis. Si lo realizamos, es una lista larga de datos de pruebas que nos ofrece la variable YHAT, ¿verdad? Esto lo hemos visto anteriormente con usted, no solo en este algoritmo, sino en el de regresión polinomial. Y por último, lo que queremos hacer es las pruebas de nuestros arreglos e imprimirlas para calcular el valor residual de los cuadros y el variance score. Aquí lo que podemos estimar como último es que la suma residual de los cuadros es de 38.13. ¿Qué quiere decir esto? Esta suma residual es la representación de la diferencia entre los valores observados y los valores predichos por el modelo que se ha desarrollado, el cual tiene una tendencia de 38.13. Y el valor de Variance Score o R2 Score es el que evalúa la calidad del modelo de regresión. En este caso es de 0.59, lo cual quiere decir que está un poco arriba de la mitad, teniendo en cuenta de que este valor tiende a ser de 0 a 1. Entre más cerca a 0, es más preciso la prueba. Por lo tanto, se requiere que este valor sea lo más cercano a 1 para que sea un buen valor. En este caso, está cerca de 1, pero no lo suficiente. Lo que quiere decir es que posiblemente al no utilizar todos los datos de todas las filas que tenías la base de datos que nos proporcionó, la cantidad de cercanía con respecto al 1 en el R2 score va bajando. Anteriormente probé este mismo algoritmo utilizando solo 2 o 3 de las variables dependientes y su valor era igualmente menor. Por lo tanto, podemos decir que eso tiene una tendencia. Y bueno, muchas gracias por su atención, profesor. Espero que el video se haya podido ser entendido. Y muchas gracias por la clase de este cuatrimestre.